Buenos días. Lichtenberg, el gran científico alemán, decía que el hombre tenía 62 formas para apoyar su cabeza. ¿Por qué nos pesa tanto la calavera?, me pregunto yo. ¿Por qué siempre que nos acordamos del acto de pensar, nos acordamos del Pensador de Rodin, esa escultura de un hombre de bronce y en trance meditativo? Y me pregunto entonces, ¿por qué pensamos que pensar es una ocupación lúgubre y triste? ¿No puede ser pensar un acto más ligero y alegre? Esa es mi primera pregunta. Einstein tenía una especie de consoladora e irónica frase. Él decía que solamente se le habían ocurrido 2 ideas genuinas en toda su vida. Facebook el año pasado tenía una pregunta en su muro que era ¿qué estás haciendo? Era como una pregunta de acción, pero desde el año pasado al final cambió la pregunta por el filosófico ¿en qué estás pensando? Las respuestas ustedes las tienen en su muro. Casi siempre estamos pensando en algo inútil, en algo indigno de contarse, ¿no? Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ¿no estaremos pensando en forma demasiado grave y sin imaginación sobre el grave problema de la Amazonía? ¿No nos hemos ocupado tanto tiempo en encontrar una forma de que la gente recuerde lo que a nosotros nos importa? Yo creo que lo que hace un editor y un escritor es eso, buscar memoria. Y lo que intento yo hacer con un grupo de cómplices de todo el mundo a través de una revista como Etiqueta Negra y en las crónicas que yo escribo es buscar memoria. Es decir, que lo que a mí me importa le importe a todo el mundo. Esa es la definición de mi trabajo. ¿Cómo hago para que la gente a la que no le importa la Amazonía le importe? ¿Cómo hago para que la gente de Villa Magdalena le importe la Amazonía? Entonces, para eso uno lo que hace es, en mi caso, escribir y buscar a gente que cuente historias. Y les voy a mostrar algunas. La mujer que llegó al día siguiente es una historia de Zoe Koplowitz. Nosotros enviamos a un cronista, Sergio Vilela, al Maratón de Nueva York. Pero nosotros no queríamos hacer una historia de por qué ganan siempre los etíopes o los kenianos. Nosotros queríamos esperar al último. Y el último fue Zoe Koplowitz. Y Zoe Koplowitz no solamente había perdido en todas las maratones de Nueva York en las que había corrido, sino que había cometido la hazaña de llegar siempre última. Y ella convirtió la palabra último en un asunto de vanidad, ¿no? Era casi vanidoso llegar a ser el último. Y en medio de toda esta ideología de la victoria, era una risita en contra del tedio y a veces lo aburrido que es ganar. Ella lo que hizo fue reinventar la palabra perder, ¿no? Darle un valor de carisma a la palabra perder. Entonces Sergio Vilela estuvo 7 horas en la meta y en eso llegó a llegar a un señor de turbante y que parecía que tenía más de 100 años, y alegre porque decía, ya acabó mi trabajo, le preguntó a un fotógrafo de Associated Press que estaba en una escalera, ¿ese es el último? Y el fotógrafo le dijo, no, el último llegará mañana. Y llegó 29 horas después a la meta. Zoe Koplowitz hizo esto desde el momento en que tomó una pastilla de vitamina C y estuvo a punto de morirse. Ella sufría de esclerosis múltiple y luego de ser resucitada, salvada de la muerte, solamente por ingerir esa pastilla de vitamina C, ella se prometió que tenía que hacer algo que fuera más allá de sus posibilidades y desde entonces, con muletas, sale a correr cada maratón de Nueva York. Esta es una de las historias que tenemos. La otra historia es Messi. El goleador que nos divierte se va a dormir.
¿Cómo hacer una historia sobre una persona tan, pero tan sobreexpuesta de la que creemos que sabemos todo? ¿Y cómo hacer que la lea gente a la que no le gusta el fútbol? Pues obviamente buscando una pequeñez. Entonces, Leonardo Facio lo que hizo fue conseguir una entrevista con él de 15 minutos después de 9 meses de espera. 15 minutos después de 9 meses. Pero en ella y a través de otras preguntas, lo que encontró es que Messi, lo que más le gusta cuando no tiene la pelota, es hacer una siesta. Y no solamente hacer una siesta de media hora, sino una siesta de 2 o de 3 horas. Sacando la cuenta, el tipo, además de jugar al fútbol en forma genial, se la pasa durmiendo. Y debe ser por una razón, porque creo que nadie se aburre cuando duerme. Esa es una cosa incuestionable. Nadie de pronto se despierta y te dice, oh, qué aburrido estoy soñando. Entonces, él siente el éxtasis cuando tiene una pelota, pero luego no sabe qué hacer y se aburre. Y ese es el gran problema de la humanidad, yo creo. Es cómo hacemos para no aburrirnos. Y con Messi se descubre eso, ¿no? De que él, la única forma de conjurarlo es desde el momento en que él era más o menos un enano, empezó a inyectarse hormonas de crecimiento y esas hormonas de crecimiento lo obligaban a reposar para regenerar las células. Y esa costumbre de la siesta, ya cuando creció, se mantuvo y él lo que hace es divertirnos e irse a dormir. La siguiente historia es sobre el imperio de la Inca. Las únicas 2 bebidas gaseosas que le ganaron a Coca-Cola en su propio país fueron Guaraná e Inca Kola. En algo nos parecemos, ¿no? Bueno, esta es una historia sobre cómo una gaseosa de color de orina y sabor a chicle venció a la negra y arrogante soberana. Eso es el punto de vista. En lugar de hacer una historia empresarial, convertimos esta historia en una historia del gusto y por qué Inca Kola solamente triunfaba en territorio del Tahuantinsuyo y no podía expandirse afuera. Por una sencilla razón, porque los sabores de la gastronomía del Perú son extremos y es muy difícil convencer al paladar de los extranjeros a quienes solamente les decimos o ellos creen que tenemos ceviche, por ejemplo, pero es más que eso. Otra historia de este tipo fue El enigma del ketchup, de Malcolm Gladwell. Él lo que hace es hacer perfiles de fenómenos en lugar de personas. Y él se preguntaba, ¿por qué la mostaza ha cambiado tanto tiempo y el ketchup no? Él lo que hace es investigar las razones por cual la gente hace que, por su sentido del gusto, nunca quiera cambiar más que un solo tipo de ketchup. El ruso que jamás volvió a Machu Picchu es una historia que un día leímos en un cable de una agencia de noticias. Decía que un turista ruso había muerto frente a Machu Picchu partido por un rayo. Era como literatura. En principio, ¿cuántos turistas rusos conocemos? En segundo lugar, ¿cuánta gente había muerta partido por un rayo? ¿No? Y en tercer lugar, ¿cuánta gente muere en un lugar como las pirámides de Egipto o Machu Picchu? Además, casi nadie se muere en sus vacaciones. Y este señor se murió ahí. Y es una historia increíble porque los cables hicieron creer a la gente, a los familiares, de que el señor estaba carbonizado. Entonces, cuando trasladaron los restos del ruso, no quisieron abrir el féretro, el cajón, porque creían que lo iban a haber quemado, cuando en realidad él había muerto, lo que descubrimos en la historia, había muerto porque un rayo había caído y la onda expansiva del rayo lo había lanzado contra el piso y se había golpeado la cabeza y así murió. Esta es una historia sobre Joe Loya. Robar bancos es sexy, sobre todo cuando no hay muertos ni heridos. Joe Loya robó un banco durante cada semana de casi un año y ahora se ha vuelto un señor con cuenta en el banco, paga sus impuestos y ha escrito un libro que ahora se lee como un libro de autoayuda. Lo que hicimos fue sentar a un autor con Joe Loya para poder contar
los defectos de Hollywood para robar un banco. Él, como un maestro del robo del banco, que fue tomado preso 2 veces y que salió y se redimió, nos contó en esta historia cómo se roba un banco y cuáles son los defectos y las virtudes de Hollywood, ¿no? Y eso es lo que de algún modo seguimos haciendo. Y por último, esta es una historia que hice yo, se llama García Márquez va al dentista. Como García Márquez jamás da entrevistas, la única forma de acercarse a conocerlo es de manera indirecta y oblicua. Y buscando a García Márquez me tropecé con su dentista. Y lo increíble fue que llamé por teléfono y le dije si quería recibirme y el dentista dijo que sí. Creo que cometió un error. Creo que finalmente me dijo cosas contra el secreto profesional, pero que fueron un gran elogio sobre García Márquez. Y es una historia sobre cómo García Márquez lo elige el padrino, quiere ser el padrino de su hijo, del dentista. Durante 7 años establecen una relación de amistad. Y esta pequeñez habla de la grandeza de un premio Nobel a quien no le gustan las entrevistas. Pero en el fondo no es una anécdota, no es un chiste, sino es la historia secreta de una sonrisa. Hubo un científico que decía que los primeros 10 minutos, cuando conocemos a alguien por primera vez, en general cometemos 3 o 4 mentiras. Espero que en estos 10 minutos yo no haya cometido ninguna con ustedes. Muchas gracias.